Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a nuestro webinar, cómo ayudar a tu hijo, a tu hija en la separación escolar. Hoy estaré brindándote estrategias sumamente valiosas para ayudar a tu hijo en este regreso a clases, para pues alivianar un poco esta ansiedad, esta angustia, este miedo que puede estar sintiendo por separarse de mamá, de papá, después de haber estado durante casi 2 meses juntos en este, periodo de vacaciones de verano. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase, pero primero quiero obviamente presentarme para que me conozcas un poquito más si es que, pues, no me conocías. Mi nombre es Bessie, soy psicóloga y me he especializado en la psicología infantil y en el desarrollo infantil, así como en la crianza positiva. También soy maestra de inglés en edades preescolares y fui niñera en Austria cuidando también a 3 pequeñitos en edad preescolar. Y esto, pues, obviamente me ha dado una experiencia integral en el cuidado y el servicio infantil, y fue por eso que tomé la decisión de crear Resilience Kids, un espacio para poder acompañar a los papás, para poder también acompañar a los pequeños en este camino tan hermoso, pero a veces un poco complicado. Entonces, vamos a ver lo que vamos a aprender en este webinar. Este webinar está dividido en 3 partes. En la primera parte, en la parte número 1, te voy a enseñar qué es la ansiedad por separación y por qué es tan común que se presente en el regreso a clases. En la parte número 2 vas a aprender cuál es la diferencia entre una ansiedad típica del desarrollo y una ansiedad que ya puede estar pues afectando un poco el desarrollo emocional de tu pequeño. Y en la parte número 3 pues bueno, vamos a abordar las estrategias que tengo para ti para poder ayudar a tu pequeño a manejar y a disminuir la ansiedad por separación. En esta primera parte te voy a enseñar qué es la ansiedad por separación. También te voy a explicar un poquito sobre la teoría del apego, que también es fundamental para entender esta ansiedad por separación. Luego vamos a ver las características de la ansiedad por separación y los factores que contribuyen a la ansiedad por separación durante este regreso a clases. Ok, así que ahora sí vamos a entrar a la carnita de este webinar. Y bueno, empecemos con qué es la ansiedad por separación. La ansiedad por separación es un miedo o una angustia que presenta el niño ante la posibilidad o la realidad de separarse de su figura de apego. ¿Y quién es la figura de apego? Bueno, la figura de apego es mamá, papá o algún cuidador primario, que pueden ser los abuelitos o pueden ser los tíos o los primos o esa persona que cuida constantemente de el pequeño. Y esta es una respuesta completamente natural y es parte del desarrollo emocional de un niño. Y se puede iniciar a ver crisis o no crisis, pero muestras de ansiedad por separación alrededor de los 6 meses de edad hasta un aproximado de 5 años. Esto, bueno, no es que siempre a los 5 años pues ya no haya episodios de ansiedad por separación, sino que es más o menos un estimado, ¿ok? Y conforme el niño va agarrando confianza, conforme el niño va aprendiendo estrategias de regulación emocional, pues esta ansiedad por separación va a ir disminuyendo progresivamente. Y te decía que la teoría del apego es fundamental
para entender la ansiedad por separación. Y esta teoría fue creada por Bowlby y él nos dice que los seres humanos estamos biológicamente predispuestos a formar vínculos afectivos con nuestros cuidadores. ¿Esto por qué? Porque al formar este vínculo con nuestro cuidador estamos asegurando nuestra seguridad y nuestra protección. ¿Por qué? Porque mamá y papá son quienes van a ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades físicas y emocionales desde el momento en el que nacemos. Como bebés no tenemos la posibilidad de decir, mamá, tengo hambre o mamá, cámbiame el pañal. ¿Qué pasa? Que lloran los bebés. Entonces, cuando un bebé está llorando y llega mamá y satisface esas necesidades y también da contención emocional, entonces el niño o la niña aprende que mamá y papá son focos o son personas que van a dar seguridad y protección, que nos van a estar cuidando y nos van a estar protegiendo de nuestras necesidades, que siempre vamos a estar con nuestras necesidades satisfechas. Cuando esto se logra y cuando esto se hace de manera efectiva, pues se forma una base segura. Y cuando un niño tiene una base segura, entonces va agarrando esta confianza de explorar el mundo, pues por su cuenta, ¿no? Va aprendiendo que tiene un lugar seguro al cual regresar y entonces tiene esta confianza también de ir a explorar el mundo. Cuando esta base segura o este vínculo con mamá o con papá se ve amenazada, y esta amenaza no siempre es real, también puede ser percibida por los pequeñitos. Entonces, cuando se percibe una amenaza, pues, ¿qué pasa? Que entonces el niño siente miedo, siente ansiedad, y entonces, pues obviamente empieza a presentar estos síntomas de ansiedad por separación. Es una respuesta completamente natural. ¿Por qué? Porque si entonces estoy viendo que mi mamá es quien me está cuidando, ¿qué pasa cuando no estoy con mamá? ¿Quién me va a cuidar? Voy a estar desprotegido y entonces voy a morir, porque aparte digo, el niño está aprendiendo también que él tiene las capacidades de autorregularse, de saber que va a estar en un lugar seguro, que la escuela es un lugar seguro, pero para él en ese momento es casi de vida o muerte. Si yo me separo de mi mamá, pues yo me voy a morir. ¿O qué tal si yo no estoy con mi mamá y algo le pasa a mi mamá? Son como una dupla que están constantemente juntos. Entonces, cuando esto se ve afectado, pues obviamente el pequeño se siente desprotegido, se siente vulnerable. Y cuando uno se siente desprotegido y vulnerable, ¿qué pasa? Pues que siento ansiedad, ¿no? ¿Y cómo muestro esta ansiedad? Pues a través del llanto, a través de cuestiones físicas, dolor de cabeza, dolor de estómago, o también con berrinches y pataletas, que es, bueno, es totalmente normal. Y a medida de que el niño va aprendiendo habilidades de regulación y que también va teniendo más confianza e independencia, bueno, pues es que entonces el niño, como decía antes, va teniendo estas habilidades para explorar el mundo por su cuenta y entonces ya entiende que aunque mamá o papá no estén con él constantemente, él está seguro. Él va a llegar después con mamá o con papá y entonces va a volver a estar seguro. Las características de la ansiedad por separación son tres y son importantes. Uno es la temporalidad. Se manifiesta a la resistencia a separarse a los padres, a menudo, como les decía, a través de llanto, de berrinches o de síntomas físicos como el dolor de cabeza, como el dolor de estómago, a veces también puede llegar al vómito, pero que es temporal, no va a durar una eternidad, o sea, es algo que va a ser esporádico, que va a llegar y así como va a llegar, va a desaparecer, que también es parte del desarrollo y surge justamente cuando el niño percibe que este vínculo con mamá o con papá pues está siendo amenazado, me están quitando de mi lugar seguro y entonces estoy siendo amenazado. Y tiene una función evolutiva. Como ya les decía, los pequeñitos dependen 100% del cuidado de un adulto, del cuidado de esta figura de apego. Entonces, tiene esta función protectora. Yo me voy a juntar, yo me voy a pegar y no me voy a querer separar de quién es mi fuente de seguridad y de protección. Entonces,
pues tiene esta función evolutiva. ¿Y cuáles son estos factores que van a contribuir a la ansiedad por separación en un pequeño? Bueno, el primer punto es evidentemente la edad. Mientras más pequeño sea el niño, es mucho más propenso a tener o a mostrar ansiedad por separación. ¿Ok? Porque todavía no tiene ni las habilidades para autorregularse, ni tampoco tiene esta confianza de independencia y autonomía. Entonces, a edades más tempranas, es mucho más propenso a experimentar ansiedad por separación. Otro aspecto importante es la personalidad. Niños que son mucho más introvertidos, que son mucho más sensibles o que ya tienen una tendencia a la ansiedad, pues obviamente son mucho más susceptibles a la ansiedad por separación. Otro punto es el cambio en la rutina. Venimos de 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo también de las escuelas, de no ir a la escuela, de tener una rutina mucho más flexible, en donde no me tenía que levantar temprano, tal vez no me tenía que dormir temprano, en donde podía ver la tele, jugar, hacer casi lo que yo quisiera y estar mucho tiempo con mamá y con papá. Y a la hora de llegar a la escuela, pues ahora me tengo que dormir temprano, me tengo que levantar temprano y aparte me tengo que alejar de mis papás. Este cambio en la rutina también genera mucha ansiedad en el pequeño y entonces estos cambios generan, bueno, la ansiedad, miedo, incertidumbre y esto también se traslada a presentar episodios de ansiedad por separación. Los nuevos entornos y nuevas personas también generan ansiedad en los pequeños. Cuando son niños que están cambiando de grupo, de compañeros, de escuela, que a lo mejor venían del maternal y ahora entran al kinder o que venían del kinder y entran a la primaria, pues obviamente el nuevo contexto, el nuevo ambiente, los nuevos profesores, los nuevos compañeros también puede generar miedo, esta incertidumbre. Los niños y la incertidumbre no van. Si hay incertidumbre, un pequeñito va a sentirse amenazado porque no conoce y no sabe qué hacer ante lo desconocido. Y esto, bueno, no solamente es con los niños, también los adultos. Cuando no tenemos idea de lo que va a suceder, pues genera mucho estrés en nosotros. Y lo mismo pasa con los pequeños. Todo lo que sean cuestiones novedosas y que generen incertidumbre va a generar estrés y nerviosismo en el niño y más aún si todavía no tiene desarrolladas estas habilidades de autorregulación, pues el pequeñito obviamente va a sentirse mucho más amenazado y por ende va a querer buscar estar con su figura de seguridad, con su figura de apego, o sea, mamá o papá, o los dos. Otro punto también son las experiencias previas. Si un niño ya ha asistido a la escuela o asistió a cursos de verano o ha estado lejos de mamá o de papá porque ha ido a la guardería o ha ido a lo mejor a algunos grupos de convivencia con otros niños, pues va a ser mucho más fácil esta adaptación a la escuela. Va a ser mucho más sencillo que el niño pueda separarse de mamá sin drama, sin llantos, sin tanta ansiedad. Pero si el niño no ha tenido esas experiencias o ha tenido malas experiencias en la escuela, pues evidentemente sus niveles de ansiedad van a estar mucho más altos. Bueno, ahora que ya vimos qué es la ansiedad típica, la ansiedad tradicional o típica del desarrollo, ahora sí vamos a hablar de en qué momentos ya no estamos hablando de una ansiedad típica del desarrollo y ya hay cuestiones alarmantes que hay que prestar mucha atención. En esta parte número 2 vamos a hablar de las características del trastorno de ansiedad por separación o también conocido como TAS por sus iniciales. Vamos a ver los focos rojos para identificar en qué momento hay que buscar ayuda profesional y también te voy a explicar a grandes rasgos qué tipo de intervención o tratamiento se puede hacer con los pequeños. Y bueno, no nos vamos a meter muchísimo a detalle sobre esto de la intervención porque si no sería una clase completa. Pero bueno, hablemos de el trastorno de ansiedad por separación o TAS. De acuerdo a la Asociación de Psiquiatría o el DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, el trastorno de ansiedad por separación se define
como un trastorno caracterizado por un miedo excesivo e inapropiado en relación con el nivel de desarrollo del niño ante la separación de las figuras de apego. ¿A qué nos referimos con inapropiado? Hablemos de un niño de 2 años, que apenas va a entrar al maternal y ha estado con mamá desde el día que nació hasta ese momento. Cuando uno lo va a dejar a la escuela, al maternal, obviamente el niño va a llorar, va a berrear. No, mamá, no me dejes aquí. ¿Por qué? Porque es un lugar nuevo. Es un lugar que no conoce, que nunca ha estado separado de mamá y eso le va a generar ansiedad. Pero es típico, es natural que un niño se sienta así. Pues sí, es completamente natural. ¿Por qué? Porque el niño nunca se ha separado de mamá. Ahora, ¿qué pasa si es un niño de 4 años que ya ha ido a la escuela, que ha tenido de repente sí episodios de ansiedad por separación, pero ya más o menos? Y de repente, ¡boom!, otra vez. Y empieza a llorar, a gritar, a hacer un berrinche de esos así gigantescos. Entonces ahí ya es inapropiado. ¿Por qué? Porque el niño ya había tenido experiencias de separación, porque el niño ya tiene 4 años, ya puede también verbalizar que siente miedo, que siente ansiedad. Y porque aparte la forma en la que se está expresando, el berrinche con el que se está expresando, tampoco es apropiado a su edad. O un niño, por ejemplo, de 10 años ya no es tan esperado, no se espera que un niño de 10 años presente trastorno de ansiedad por separación. Entonces, si lo está presentando, entonces ya es inapropiado en relación con el nivel del desarrollo madurativo del niño. Las características del trastorno de ansiedad por separación son las siguientes. La persistencia. Para que nosotros hablemos de un trastorno de ansiedad por separación, los síntomas deben de haber persistido al menos 4 semanas. 4 semanas. Si estamos hablando de que el niño lleva una semana y todavía no se adapta, es típico del desarrollo. Es esperado incluso, ¿ok? Pero si ya pasaron 4 semanas y los síntomas no han disminuido, el niño todavía no se adapta, el niño o la niña todavía no se adapta y aparte también son desproporcionados al desarrollo del niño, las expresiones de ansiedad son excesivas, pues obviamente ya podemos tener ahí un foco rojo y un punto de alerta. Otra cosa es que interfiere en la vida diaria del niño. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que el niño evita constantemente la separación con sus figuras de apego. No quiere ir a la escuela, no quiere ir con el amiguito a la fiesta, al cumpleaños. Evitan también, por ejemplo, niños más grandes, todas las pijamadas las evitan a toda costa. ¿Por qué? Porque implica separarse de mamá, implica separarse de papá. Y no solamente en cuestiones de ir a la escuela, sino también en cuestiones de no querer dormirme solo. Entonces, interfiere obviamente con la dinámica también familiar incluso, ¿no? Esto también va a afectar otras áreas de su vida, como áreas de socialización, también en el aprendizaje académico, porque si está faltando constantemente a la escuela, pues obviamente va a haber un retraso en la adquisición de conocimientos académicos. Y otro punto es la intensidad. Cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad por separación, es intensa. La forma en la que se muestran los síntomas es intensa. El llanto es intenso. Los berrinches son intensos. Los dolores físicos también son intensos. Hay dolores constantes de cabeza, dolores constantes de estómago, náuseas, vómito, ¿ok? Y también puede haber pesadillas, pesadillas en donde piensan que algo terrible les va a pasar a los niños si no están con mamá o con papá, o que algo terrible les va a suceder a sus figuras de apego. ¿Y cuáles son nuestros focos rojos? ¿En qué momento
yo como papá o yo como mamá debería empezar a buscar ayuda. Por lo menos ir a una evaluación psicológica para determinar si sí se trata de ansiedad por separación o si se trata de otra cosa. Bueno, uno es la duración prolongada. Como ya les decía, si sobrepasa las 4 semanas, ya hablamos de que hay ahí un foco rojo. Reacciones extremas. Ya hablábamos en la diapositiva anterior, cuando las reacciones del niño, cuando los síntomas del pequeño son extremos, ya es un foco de alerta, que experimente una angustia extrema, que incluya ataques de pánico o ataques de ira descontrolados o llanto inconsolable. Entonces ahí ya hablamos de un punto de alerta importante. Evitar todas las situaciones que implica la separación, desde irse a dormir solo. No quiero, no puedo dormirme solo, necesito seguir durmiendo con mamá, con papá, porque no me puedo separar de ellos. Desde ahí empezamos. Luego, obviamente, es evitar ir a la escuela, evitar ir con los amigos. Y esto, como les decía, tiene también implicaciones en otras áreas del desarrollo. Desarrollo social, cognitivo. ¿Por qué? Porque si no estoy yendo a la escuela, pues no puedo desarrollar mis habilidades cognitivas. Si no estoy yendo a la escuela y no estoy conviviendo con otros compañeros, con mis pares, pues tampoco voy a desarrollar habilidades sociales. Luego están los síntomas físicos recurrentes. Estos dolores de cabeza, estos mareos, náuseas, vómito son recurrentes. En cuestión, por ejemplo, de una ansiedad por separación típica del desarrollo, a lo mejor estos síntomas de dolor de cabeza o de dolor de estómago es durante el trayecto, por ejemplo, para llegar a la escuela, porque yo ya estoy sintiendo que me van a ir a dejar y que voy a estar solo, entonces me empieza a doler el estómago. Pero aquí es constante y recurrente. Puede que ni siquiera haya una idea de separarse, porque no va a ir a la escuela, pero el niño o la niña ya siente el dolor de estómago, ya está mareada, ya está vomitando, justamente por este miedo de que en algún momento en el futuro me vaya yo a separar de mis papás. Las alteraciones del sueño. Debido a esta angustia excesiva que tiene el pequeño, pues entonces suelen tener pesadillas y al tener pesadillas, pues el niño no duerme lo suficiente. Y también, bueno, dentro de las alteraciones del sueño, pues puede haber situaciones en que el niño se siga haciendo pipí en la cama o se haga popó en la cama. Y entonces, bueno, también esto va a afectar sus patrones de sueño. Y esto a su vez también genera pues más irritabilidad, más ansiedad, más estrés, es como una bolita de nieve. Y la preocupación constante por la seguridad de los padres. Cuando un niño tiene trastorno de ansiedad por separación, no solamente tiene miedo de separarse, sino que también tiene un terror excesivo de que le pase algo a él, si estando solo, o que le pase algo a los papás. Y aparte, los escenarios que se genera el pequeño son verdaderamente catastróficos. Entonces, también eso es un foco de alerta. Bien, entonces, ¿qué pasa si ya como mamá o como papá dijiste, ok, creo que sí, aquí hay algunos focos rojos en mi hijo, en mi hija, ahora, ¿qué hago? Bueno, el paso número 1 y el más importante es acudir con un psicólogo infantil para hacer una evaluación y a partir de esta evaluación poder determinar si en realidad se trata de ansiedad por separación o algún otro tipo de ansiedad, porque en la ansiedad hay muchísimos subtipos y tendríamos que determinar si se trata de ansiedad por separación o alguna ansiedad generalizada, ansiedad social o alguna otra cosa, o si se trata también de alguna otra cuestión académica, a lo mejor está sufriendo de bullying en la escuela o no está viendo una buena adaptación en la escuela y eso le está generando el miedo y no es tal cual una ansiedad por separación. Entonces, sí hay que analizar obviamente todos los factores y la única forma de lograr eso es con una entrevista psicológica y con una evaluación psicológica. Con un psicólogo infantil sería muy, muy benéfico para poder realmente determinar qué es lo que está sucediendo con el pequeño y si se puede hacer una intervención
temprana, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque más rápido se puede brindar las estrategias y entonces que el pequeño o la pequeña pueda superar eh, la ansiedad en general. Dentro también de las terapias que se pueden utilizar o de los tratamientos que se pueden utilizar, hay dos puntos sumamente importantes o dos ramas importantes de la psicología que pueden ser muy, muy benéficas para una persona, un niño con ansiedad, con trastorno de ansiedad por separación. Una de ellas es la terapia cognitivo-conductual. Aquí se trabaja prácticamente el patrón de pensamientos y estos patrones de pensamientos negativos que están obviamente asociados con la ansiedad. Y también, pues ayuda mucho a desarrollar estrategias para reducir la ansiedad. Otra también es la terapia de juego, y es que a través de la terapia de juego con los juguetes, con las mímicas, con los roleplay, pues podemos ir determinando también las causas y lo que está generando la ansiedad en el niño y también es una herramienta terapéutica muy importante para aprender las estrategias de manejo de la ansiedad. Y el tercer punto tiene que ver con ustedes como papás y es la psicoeducación para padres. Aquí es aprender como adultos también a regular y a manejar nuestras propias emociones para en calma poder también saber cómo abordar la ansiedad del pequeño. Bien, y ahora sí vamos con la tercera parte, que son nuestras estrategias. Son 3 estrategias sumamente valiosas que pueden ayudar muchísimo, muchísimo a tu pequeño a desarrollar estas habilidades de autorregulación y también de autoconsuelo, que van a ayudar, obviamente, a disminuir los niveles de ansiedad en el regreso a clases. Estaremos hablando sobre el objeto de apego o el objeto transicional. Luego estaremos hablando de los rituales de despedida y finalmente hablaremos de técnicas de respiración y de mindfulness. Bien, ¿qué es un objeto de apego o un transitional object, que es el nombre en inglés? Bueno, este objeto de apego fue introducido por el psicoanalista Donald Winnicott en 1953, ahí como un dato histórico curioso o importante a conocer, y él introduce justamente este objeto como una forma de consuelo y de seguridad en la ausencia de los padres. Este objeto puede ser tanto una manta, un peluche o algún juguete, que puede ser cualquier tipo de juguete, pero que sí se recomienda mucho que este juguete sea como suavecito. ¿Por qué? Porque el mismo tacto de un peluche o de una mantita, el mismo tacto que es suave, genera oxitocina. Y la oxitocina es un calmante natural. Entonces, si el niño está ansioso o está llorando, toca su mantita, se abraza con su mantita o se abraza con su peluche y eso también ayuda a calmar su sistema nervioso y entonces a estar mucho más tranquilo y relajado en estas situaciones de mucho estrés. ¿Y qué hace este objeto? Pues prácticamente lo que va a hacer este objeto es ayudar al niño a que se pueda consolar a sí mismo a través de este objeto y que sienta esta seguridad cuando no está con mamá o con papá. Este objeto va a actuar como ese símbolo de presencia y de amor de estos cuidadores, ¿ok? Entonces, ¿qué características tiene que tener el objeto de apego? Bueno, el primero y el más importante es un significado emocional. Para que un objeto de apego tenga pues mucho valor en el niño y que pueda ayudar muchísimo al pequeño, tiene que tener un significado. No le vamos a dar a un niño así de, ay, ahorita te acabo de comprar el Mickey Mouse, ten, ya, ese es tu objeto de apego. No, el niño tiene que desarrollar justamente un vínculo emocional con este objeto. Hay muchísimos niños que desde que son bebecitos agarran una mantita y es su mantita para todo y la llevan para todos lados y que cuando no tienen la mantita, oh Dios mío, es un llanto y una crisis porque el pequeño requiere su mantita.
Eso sería un objeto de apego. El niño inconscientemente dijo, esto me da seguridad, yo con él no me voy. Tengo que estar siempre con mi mantita o siempre con mi peluche. Hay niños que lo hacen de manera instintiva, que inmediatamente les regalan un peluche, les gusta y bueno, no hay poder que se lo quite. ¿Por qué? Porque les genera esta seguridad, les genera esta paz. Y entonces tiene un significado emocional. El juguete, el peluche, la mantita con el pequeño. ¿Ok? Se usa en estas transiciones de separación de mamá y papá, hasta que el niño aprenda que tiene la seguridad y tiene las habilidades para soltar tanto a la mantita como a los papás, ¿ok? Pero se usa justamente en esta transición. ¿Por qué? Porque le va a dar la seguridad que necesita y también le va a dar esta presencia de los papás. Incluso nosotros como adultos a veces nos compramos el collarcito con la inicial de nuestra pareja o con la inicial de a lo mejor de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Y qué genera? Pues genera justamente este significado emocional de presencia con estas personas, ¿no? Ya no lo usamos tanto como para esta transición de estoy sola, pero sí como este símbolo de presencia en nuestro día a día. Y también que va a facilitar el desarrollo de la autonomía. ¿Por qué? Porque ya no estoy necesitando a mi mamá o a mi papá, sino que estoy necesitando un pedacito de ellos. Y entonces es mucho más fácil que poco a poco vaya adquiriendo esta autonomía y esta independencia emocional que le va a permitir, pues obviamente, ir a la escuela y estar seguro de sí mismo en situaciones novedosas y de incertidumbre, porque van a fomentar la autorregulación. ¿Cómo voy a crear y cómo voy a usar el objeto de apego? Como ya te decía, tiene que haber un significado emocional con el objeto. No es como que ya el que se me ocurrió, el primero que vi, el primero que compré. No, tiene que haber un vínculo con el pequeño y por ende el chiquitín o la chiquitina tiene que elegir ese objeto. Como adultos, como papás, como cuidadores, podemos ofrecer alternativas, ¿no? Ah, la mantita, el peluche de Winnie Pooh, el peluchito X, ¿no? Y que el pequeño entonces decida cuál es el que más consuelo, más regulación le da, más contención emocional le genera, ¿ok? Otra cosa es que se va a ir introduciendo, a ver, permítanme un segundo porque aquí justo estoy tapando la información y me voy a quitar un segundo para que puedas ver la diapositiva completa. Ok. Se introduce durante momentos de calma. Ninguna estrategia de las que te voy a dar la vas a introducir en el momento del llanto completo. Eso no nos va a ayudar. Tiene que ser durante momentos de calma. Cuando el niño está relajado, cuando el niño está contento, introducimos este objeto de apego. Le explicamos para qué es, para qué nos va a servir, en qué momentos lo va a utilizar, darle este contexto de cómo y cuándo va a utilizar este objeto y para qué va a servir este objeto, ¿ok? Entonces tiene que ser introducido en momentos de calma, porque en momentos de calma el niño está receptivo, el niño te va a entender lo que le estás explicando. Si el niño está en un momento de crisis, le va a entrar por un lado y le va a salir por el otro. O sea, todo lo que le digas va a pasar a segundo plano porque el niño va a estar en su emoción y entonces no va a entender lo que le estás explicando. Por eso hay que introducirlo en momentos de calma. Esto también es importante para cualquier técnica y es ser consistente y predecible. No le vamos a estar cambiando el juguete porque, ay, lo tuve que lavar y no se secó. No, tenemos que aparte ser súper cuidadosos con ese aspecto, si se va a lavar, si se va a lavar o cualquier otra cosa, tenemos que ser muy, muy conscientes porque el niño tiene que tener esta previsibilidad, previsibilidad de que va a ser el mismo objeto todo el tiempo. Tiene que haber una consistencia, ¿ok? Entonces, tiene que estar de manera presente
en estas situaciones de separación y tiene que ser constantemente el mismo objeto. No podemos, como les decía, estar cambiando el objeto porque, ups, lo lavé y no se secó. No, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿ok? Porque justamente esto le va a dar la seguridad al pequeño y la estabilidad que necesita para hacer justamente la transición de estar con la figura de apego y ahora estar sin la figura de apego. Y se va a ir haciendo una transición gradual hacia la independencia. Poco a poco se va a ir retirando el objeto de apego, a medida que el niño va madurando y a medida que el niño va desarrollando otras habilidades. No se le va a quitar de un día para otro, es igual que como con el chupón también puede ser un objeto de apego para los bebecitos. Entonces se hace paulatinamente, poco a poco, no de un día para otro se le va a quitar, ¿ok? Porque eso también puede generar estrés y ansiedad en el pequeño. La segunda estrategia son los rituales de despedida. Los rituales de despedida son justamente unas prácticas repetitivas y consistentes que se utilizan en el proceso de separación. Esto para generar seguridad y previsibilidad en el niño. Estos rituales tienen que ser breves y simples. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser consistentes, entonces tiene que ser algo que podemos replicar todo el tiempo. ¿Qué puede ser un ritual de despedida? Un abrazo, un beso y el saludar, bueno, el usar las manitas. Y ya, eso es un ritual. ¿Ok? Otros rituales que también pueden funcionar es dibujarse en la mano un corazoncito y en el pequeño también un corazoncito. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Tanto un ritual de despedida como un objeto de apego. No es tal cual un objeto, pero es como un tatuaje, ¿no? Que lo pintamos con plumón permanente para que le dure todo el día. Y tanto mamá como el pequeño tienen su corazoncito. Y entonces, ¿qué hace? Pues te da seguridad porque tienes un pedacito de mamá que lo traes contigo. Y también es un ritual de despedida porque lo que puedes hacer al momento de dejarlo en la escuela es besito del corazón. ¡Mua! Bueno, que te vaya bien. Y listo. Esto ayuda muchísimo como un ritual de despedida, ¿ok? O también no sé si han visto la película de Juego de Gemelas, que hay un ritual, este no es tal cual un ritual de despedida, pero tanto se puede hacer rituales de despedida como también rituales de bienvenida. Entonces, cuando recogen al pequeño, también pueden tener como que su ritual, su saludo especial, y eso también le va a dar al niño algo, una motivación para decir, bueno, cuando termine mi día puedo saludar a mi mamá con nuestro saludo súper especial, ¿no? O a papá. Que tienen esta rutina, ¿no? De las manos, de los pies que se giran y todo, eso también sería un ritual. ¿Ok? Que aparte de todo, pues genera este vínculo, ¿no? Fortalece este vínculo, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, que fortalece este vínculo y que también genera esta forma de pertenencia, como de nuestro pacto secreto un poco con mamá o con papá. Entonces, ¿cuál es la importancia de los rituales de despedida? Bueno, nos dan previsibilidad y consistencia. ¿Ok? Estos rituales tienen que ser consistentes y esto nos va a dar justamente estos dos puntos en la rutina de un niño. Previsibilidad, una estructura predecible y que esto va a reducir la incertidumbre y la ansiedad porque ya el niño sabe qué es lo que va a suceder. Ya sabe que cuando llegan a la escuela tienen su ritual de despedida y entra a la escuela. ¿Ok? Y esto les genera control y seguridad ante la situación que está por iniciar. Genera también un vínculo emocional y de seguridad. Estos rituales, como ya te mencionaba, refuerzan justamente este vínculo emocional entre el pequeño y tú o el cuidador, ¿ok? Porque esto le da una señal de yo estoy aquí, tú te vas a ir a la escuela, pero cuando termine la escuela, yo estoy aquí, yo voy a estar aquí y voy a regresar por ti, ¿ok? Y eso también le genera mucho más tranquilidad y mucho más facilidad de regular su emoción, ¿ok? Y también, pues obviamente va a facilitar la transición. Los rituales de despedida van también a hacer que el niño sea mucho más fácil poder justamente despedirse de papá, de mamá y sentir menos ansiedad al momento de entrar a la escuela.
¿Y cómo voy a desarrollar estos rituales de despedida? Bueno, uno es que tienen que ser sumamente simples y breves, no pueden ser rituales extremadamente largos, porque esto, en vez de ayudar al pequeño a soltar, entonces va a generar más apego y entonces va a decir, no, yo aquí me quedo, yo no me voy a la escuela, yo me quedo con mi mamá. Entonces tienen que ser breves, tienen que ser rápidos para ayudar al niño a este proceso de entrar a la escuela o de separarse de mamá y de papá, porque recordemos, estas técnicas no solamente son para ir a la escuela, pueden ser para cualquier otra situación que implique la separación con el objeto de apego, el cuidador primario, los papás. Otro es la consistencia. Ya les decía que todas las técnicas, la que sea que quieras utilizar o si quieres utilizar todas, lo importante es la consistencia en la rutina. Para los niños, todo lo que implique incertidumbre genera ansiedad, que ya lo había mencionado, ¿ok? Nos genera ansiedad. Entonces, si yo ya tengo una rutina que es consistente y predecible, yo me voy a sentir mucho más tranquilo, porque ya sé lo que viene, ya sé qué va a pasar y entonces ya no tengo que estar yo con la ansiedad a tope preguntándome qué es lo que va a suceder después. Y aparte, si vimos la película de Ansiedad, ¿qué es lo que hace Intensamente? ¿Qué hace ansiedad? Ansiedad genera 500,000 escenarios futuros de lo que puede y de lo que no puede suceder si no hacemos X o Y en el momento presente. Pero todo lo que nos está generando nuestra ansiedad son cosas en el futuro que realmente la probabilidad de que sucedan es muy baja. Entonces, si yo ya no tengo que estarme preocupando por el futuro porque yo ya tengo una rutina consistente, entonces mi ansiedad no tiene por qué activarse. ¿Ok? Entonces, al ser consistente, este ritual tiene que ser repetible, o sea, que yo lo pueda replicar y replicar y replicar, que no sea algo que se me vaya a olvidar. ¿Ok? Otro punto es mantener la calma y la confianza. Otra cosa importantísima para ayudar a los pequeños a regular su ansiedad es que como adultos regulemos nuestra propia ansiedad. Porque yo entiendo completamente que cuando un pequeño está llorando, sobre todo si es tu hijo, pues vas a estar así, a flor de piel y vas a decir, es que mi hijo está llorando y no quiero. Y hasta uno casi que quiere llorar cuando el niño está llorando. Entiendo que eso puede suceder, pero si tú le estás mostrando más llanto y más ansiedad a tu hijo, pues vas a elevar sus niveles de ansiedad. Entonces, tú como adulto tienes que estar tranquilo, regular tus emociones. Ya cuando el niño se vaya, ya cuando el niño entra a la escuela, aunque sea llorando, tú ya puedes llorar. Pero en el momento en que estés con tu hijo, mantén la calma y ten confianza. Confianza en tu hijo, confianza en la escuela, confianza en que este ritual va a empezar a ayudar a tu hijo poco a poco. Y también es importante que involucres a tu hijo. No vas a decidir qué vas a hacer, así como en el objeto de apego, que él escoge el objeto de apego, también es importante que el niño decida qué se va a hacer. Se va a dar un beso, un abrazo, un saludo especial, ¿qué se va a hacer? E involucrar justamente al niño. Luego tenemos las técnicas de respiración o técnicas de mindfulness, ¿ok? Que mindfulness sí puede abarcar las técnicas de respiración, pero el mindfulness va más allá de solamente respirar. Mindfulness es estar presente en este momento, con nuestra atención plena en el aquí y en el ahora. Y si viene cualquier tipo de pensamiento, dejarlo ser, no lo voy a estar juzgando. Si viene un pensamiento ansioso, ok, ahí está mi pensamiento ansioso, lo voy a dejar que pase, que fluya, ¿ok? Y las técnicas de respiración son una partecita un poco del mindfulness, ¿ok? Y estas técnicas van a ayudar a los niños a manejar su ansiedad y también a darles herramientas para calmarse y para regular sus emociones. Dentro de las técnicas de respiración hay muchísimas técnicas de respiración, pero aquí te voy a presentar 3 que yo utilizo mucho en el consultorio, incluso conmigo a veces también las utilizo. Y la primera es la respiración de la abeja. La respiración de la abeja es inhalar por la nariz y cuando vamos a exhalar con la boca cerrada, bueno, un poco con la boca cerrada, pero
haciendo el zumbido de la abeja, así. ¿Ok? Esto, el mismo sonido de la abeja, el mismo zumbidito de la abeja, es súper divertido para los pequeños, pero aparte, esta exhalación prolongada también ayuda a calmar al cuerpo y también a relajar nuestro sistema nervioso. Y entonces, obviamente, relajamos un poquito más. Otro es la respiración de la flor. Aquí el pequeño se tiene que imaginar que está oliendo una flor y va a inhalar profundamente por la nariz, como si estuviera oliendo a la flor, y luego exhalar por la boca suavecito, como si le estuviera soplando a la flor. Si los niños están muy chiquitos, si son niños como de unos 2 años, su capacidad de imaginar o de visualizar, ¿no? O sea, tienen una capacidad increíble para imaginar, pero lo que ellos quieren, no lo que uno le va explicando. Entonces, para niños chiquitos es sumamente importante tener los objetos presentes. Y, por ejemplo, en estimulación temprana, lo que nosotras utilizábamos para niños mucho más chiquitos es justamente tener estas florecitas de peluche y ponerles un poquito de aromaterapia a la flor para que entonces pueda hacer este proceso de respiración, de ejercicio de mindfulness, teniendo el objeto presente para evitar que pues no se lo pueda imaginar y que entonces pueda funcionar la técnica incluso en edades mucho más pequeñas, ¿ok? Luego tenemos la respiración de la montaña y aquí es sentado, también puede ser parados y nos vamos a sentar erguidos o a pararnos y vamos a imaginar que somos una montaña, ¿ok? Una montaña fuerte y alta. Y entonces, mientras inhalamos, vamos a levantar los brazos, inhalamos y exhalamos y bajamos los brazos. Inhalamos y exhalamos. Estos ejercicios que conllevan movimiento también ayudan a los niños que a lo mejor son un poquito hiperactivos o que son mucho más kinestésicos, o sea, los kinestésicos son los que utilizan más el cuerpo para expresarse o para aprender. Entonces, este tipo de ejercicios que implican también el movimiento del cuerpo también ayudan mucho también a este tipo de niños. Y bueno, ahora hablemos de 3 prácticas de mindfulness que también son muy benéficas para los pequeños. El primero es el tarro de la calma. Aquí justamente tenemos una imagen que es simplemente una botella de agua o un tarro de estos de Mason jar que son transparentes. Le ponemos agua, le ponemos brillantina o también le podemos poner de estas bolitas como para las plantas. O a lo mejor algunos juguetitos chiquititos que les podamos meter en el agua. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agitar nuestra botella y le vamos a enseñar al niño que cuando él está ansioso, toda la brillantina, todos los juguetitos que le pusimos están, bueno, por todos lados. Esa es nuestra ansiedad. Pero que poco a poco se van asentando y entonces se va tranquilizando su sistema nervioso y también obviamente sus emociones. Y cuando ya la brillantina o todo lo que le hayamos puesto a la botella, pues se va a ir al fondo y eso significa que ya estamos relajados. Y justamente al tener esta visualización de cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestra ansiedad, también les ayuda a los pequeños a entender su emoción y poderla regular poco a poco. Y justo en este proceso de que se van bajando la brillantina o lo que le hayamos puesto adentro, pues podemos aplicar una de las técnicas de respiración. Otro juego es el juego, otra técnica de mindfulness es el juego de la escucha atenta, ¿ok? Y es que simplemente el niño escuche lo que está a su alrededor. Aquí, por ejemplo, si a lo mejor están en casa y no hay ningún tipo de ruido, lo que pueden hacer es justamente ponerles música del océano o de estas músicas, de estos videos en YouTube que son como de ambience, que son tanto del océano como de lluvia con pajaritos y demás. Bueno, podemos ponerle eso y justamente que en un ratito escuche y que entonces después de que escuche nos pueda describir lo que escuchó.
También de repente, si son niños más grandes, podemos decirle, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Ok? Para niños más chiquitos todavía no tienen esta capacidad como de análisis, pero sí te pueden describir lo que escucharon. Y justamente esto nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. Y finalmente también tenemos otra técnica de mindfulness que es la caminata de la atención plena. Esta también funciona para niños que son mucho más kinestésicos porque se están moviendo, porque también tienen esta habilidad, ¿no? De no estar quietos. A veces estar quietos puede ser un reto para muchos niños y entonces cuando son actividades de mindfulness que implican movimiento pueden ser más fácil desarrollarlas para algunos niños. Y esta caminata de la atención plena es simplemente irnos a caminar al parque y prestar atención a todos los estímulos que hay a mi alrededor. Si hay un pajarito, de qué color es chiquito, es grande, lo veo, nada más lo estoy escuchando, me encontré un perro, me encontré una hoja, de qué color es chica, grande, y que también los niños puedan ir describiendo lo que van observando y justamente también es para enfocarnos en el momento presente. Y todas las técnicas de mindfulness pueden ser cualquier cosa, o sea, podemos adaptar incluso hasta el lavarse los dientes en una experiencia de mindfulness. ¿Cómo le hago? Pues hacer que el niño te vaya describiendo sensación por sensación. De qué color es su pasta de dientes, de qué color es su cepillo, es suave, es áspero, de qué sabor es dulce, pica. Todo esto hace que sea una experiencia mindfulness. Poner atención. ¿Cómo implementamos estas técnicas? Pues tiene que ser de manera lúdica, ¿ok? Si un niño siente que le estamos imponiendo estas técnicas, pues obviamente va a ser un no, no quiero, porque esto es tarea y yo no quiero hacer tarea. Pero si lo vamos introduciendo como un juego, el niño va a ser mucho más propenso a realizar estas actividades porque aparte va a decir, yo quiero jugar, ¿ok? Y entonces el niño va a estar haciendo estas actividades, ¿ok? Otro punto también es que sea regular. Ya hablábamos la consistencia, que sea regular, que sea predecible. Eso necesita el pequeño, que sea regular. Además, nuestro cerebro son como carreteritas, ¿ok? Van funcionando como carreteras. Cuando nosotros le introducimos una de estas estrategias de mindfulness o cualquier otra estrategia, se hace la calle, pero se hace llena de baches, se hace horrible, o sea, se hace la carretera. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando queremos llegar justamente al destino de la técnica de mindfulness, pues el camino está muy difícil para llegar. Mientras más lo repetimos y más lo repetimos, es como si pusiéramos pavimento en nuestra carretera y entonces, ¡fum! Así rapidísimo podemos llegar a nuestras estrategias. La repetición justamente va a ser estas carreteras, estas vías de necesito aprender a controlarme, necesito aprender a regular mi emoción, pero si yo ya tengo esta carretera bien hechecita y bien marcada, para mí va a ser mucho más fácil que automáticamente pueda llegar a esta técnica y calmarme y regularme, ¿ok? Y también es importante integrarlo a las rutinas diarias. Las técnicas de respiración, las técnicas de mindfulness las podemos aplicar a la hora de la mañana, cuando están desayunando, repito, hasta el mismo desayuno lo podemos hacer una experiencia mindfulness, ¿ok? Desayunar nuestro huevito o nuestro cereal está dulce, está crujiente, ya se aguadó por tanta leche, sabe a qué sabe, todo eso también es una experiencia mindfulness, ¿ok? Entonces, integrarlo a la rutina, hacerlo a lo mejor unos 5 minutos antes de salir y de ponernos los calcetines y de ponernos los zapatos, 5 minutos, vamos a hacer nuestra respiración de la montaña y ahí vamos. Soy una montaña muy grande y bajo, ¿ok? O antes de dormir. También podemos aplicar estas técnicas que también obviamente van a ayudar a calmar al pequeño y que pueda dormirse mucho más rápidamente. Tenemos muchos beneficios de las técnicas de mindfulness. Ay, aquí ya no se ve, mejor me voy a quitar para que puedan ver la diapositiva, sobre todo en el primer beneficio, y después me vuelvo a poner. Ok.
Estos beneficios son de manera general de todas las técnicas y es que nos ayudan justamente a reducir la ansiedad y el estrés. Estas técnicas ayudan a los pequeños a manejar sus emociones y a disminuir justamente estos sentimientos de ansiedad y de estrés. Van a aportar la seguridad y van a dar la previsibilidad que necesita el niño. Vas a ver qué sigue en su rutina. Esto también va a ayudar a fomentar la autonomía y la autorregulación emocional. Lo que les decía, cuando el niño aprende a llegar rápido a estas vías y a estas estrategias, más rápido va a aprender a regularse, más rápido va a aprender a tener esta independencia y esta confianza en sí mismos. También, obviamente, como la mayoría de estas actividades las podemos hacer, bueno, hay que hacerlas en conjunto, sería importante hacerlas en familia, pues obviamente va a fortalecer el vínculo entre el pequeño y el cuidador, ¿ok? Va a dar esta reafirmación de afecto, de que aunque yo no esté, aunque yo ahorita tenga que separarme de ti, mi alma y mi corazón y mi amor está contigo. Y aunque yo me aleje, mi amor por ti sigue ahí y que cuando estemos juntos vamos a tener también esta posibilidad de estar realmente juntos, en presencia. Y entonces esto va a fortalecer la relación y va a promover sentimientos de seguridad y confianza mutua. Entonces yo ya sé que aunque mi mamá me va a dejar en la escuela unas cuantas horas, ella va a regresar. Tengo la confianza de que va a regresar y me va a seguir cuidando y me va a seguir protegiendo. ¿Ok? Va a mejorar la adaptabilidad, perdón, y la resiliencia. ¿Ok? Un niño que sabe autorregularse también tiene la capacidad de adaptarse con mayor facilidad ante situaciones nuevas y desconocidas. Y esto también genera resiliencia, ¿ok? Que les va a permitir afrontar todos estos retos, todos estos desafíos de manera mucho más efectiva. ¿Ok? Porque ya tengo la confianza y ya tengo las estrategias para poder lidiar con estas cosas. Y finalmente, pues también va a promover el bienestar emocional en general y una salud mental a largo plazo. Cuando le damos todas estas estrategias, todas estas herramientas para poder lidiar con la incertidumbre, pues también el pequeño va a poder tener una mejor salud emocional y mental. Y bueno, ya para ir terminando, para ir cerrando justamente nuestra plática, pues vamos a resumir los puntos importantes que aprendimos el día de hoy. Aprendimos que la ansiedad es parte del desarrollo de los niños, que es algo esperado, que no nos tenemos por qué asustar. ¿Ok? Ya vimos también que si se aplican algunos de estos focos rojos, pues entonces sí hay que hacer una intervención, hacer una evaluación y determinar qué es lo que está pasando con el pequeño, ¿ok? Pero si no cumple con estos requisitos, si no cumple con estos puntos que te compartí de los focos rojos, entonces hablamos de que es parte natural del desarrollo y solamente hay que brindarle contención emocional al niño y ser pacientes. El siguiente punto es que los objetos de apego ofrecen seguridad y consuelo al niño cuando los padres o los cuidadores no están. ¿Ok? Los rituales de despedida brindan previsibilidad y seguridad y las técnicas de mindfulness y de respiración enseñan a los niños a centrarse en el presente, a estar aquí, a estar ahora y regular sus emociones. Y bueno, ahora quiero responder algunas preguntas que nos han llegado también a nosotras para pues ir avanzando con esto de las preguntas. Bueno, la primera pregunta frecuente que tenemos en relación a la ansiedad por separación es ¿cuánto tiempo debería durar la ansiedad por separación? Y la respuesta es que no hay una respuesta. No hay un número de días o de semanas o de horas que tienen que pasar para que un niño supere la ansiedad por separación. Pero recordemos que si son más de 4 semanas, entonces ya está
hay un foco rojo de preocupación, un foco de alerta que hay que empezar a ver qué está pasando con el pequeño. Pero si hablamos de una semana, 2 semanas, incluso 3 semanas, estamos hablando todavía dentro de lo esperado y típico del desarrollo, y que también va a variar dependiendo de la edad del niño. Un niño mucho más chico, un niño en maternal, le puede durar las 3 semanas. Un niño que va a entrar a tercero de kinder o a primero de primaria, le puede durar unos cuantos días y se adapta más fácilmente. Todo va a depender de la edad del niño y también si no presenta alguna otra cosa, ¿ok? Si tenemos niños con TDAH o si hay niños con TOC, por ejemplo, a lo mejor puede ser mucho más largo su proceso, pero eso todo va a depender de una evaluación psicológica. ¿Cómo sé si la ansiedad por separación de mi hijo es excesiva? Hablamos de que una ansiedad por separación es excesiva cuando pasan 4 semanas, cuando los síntomas físicos también son persistentes, todos los días le duele la cabeza, todos los días le duele el cuerpo, todos los días tiene náuseas y todos los días vomita, todos los días llora muchísimo, hace berrinche, entonces ahí ya hablamos de que es excesivo, ¿ok? Cuando ya no se puede controlar y los llantos y los berrinches son verdaderamente incontrolables. ¿Cómo puedo saber si mi hijo necesita un objeto de apego? Estas técnicas que te brindé son súper efectivas y pueden ayudar a una gran cantidad de niños. Pero recordemos que en esto de la psicología, no todo le funciona a todos. Entonces es importantísimo ir analizando si realmente le beneficia esta técnica o no. Niños muy chiquitos se pueden ver muy beneficiados por el objeto de apego, pero niños un poquito más grandes generalmente ya no lo quieren, ya no lo requieren. Ya es cuestión también de la personalidad del niño. O sea, hay que tomar muchos factores en cuenta, pero si no tiene un objeto de apego, tampoco pasa nada, ¿ok? Podemos probar otra estrategia, podemos probar el ritual de despedida o podemos probar con las técnicas de respiración y mindfulness y olvidarnos del objeto de apego, o si nos funciona, todo va a depender también del niño y de la edad. Debería preocuparme si mi hijo todavía tiene ansiedad por separación al entrar a la primaria. Te podrías preocupar si es excesivo, si su ansiedad de separación es excesiva, como ya habíamos hablado, si ya pasaron 4 semanas, si sus síntomas son excesivos, son incontrolables, entonces ahí sí te deberías de preocupar y sí deberías de analizar qué está pasando y acudir a un psicólogo infantil para determinar qué es lo que está sucediendo con tu pequeño. Pero puede haber muchas regresiones. Puede ser que un niño ya esté súper tranquilo, ya se va a la escuela, ya no hay ningún problema y de repente, ¡boom!, algo sucede en la dinámica familiar y entonces el niño, aunque ya va en primaria, vuelve a tener episodios de ansiedad por separación. ¿Qué cuestiones pueden detonar que un niño vuelva a tener ansiedad por separación? Cambios bruscos, cambios repentinos, cambio de ciudad, cambio de escuela, divorcio de los papás, la llegada de un hermanito. Esto puede ayudar o puede desencadenar, mejor dicho, episodios de ansiedad por separación, ¿ok? Pero puede ser en niños de 5, 6, 7 años que empiecen a tener estos episodios justamente porque hubo un evento que o generó trauma, a lo mejor la muerte también de un ser querido o de a lo mejor de una mascota también puede desencadenar episodios de ansiedad por separación, incluso en niños mucho más grandes. Pero todo va a depender si hubo algo que desencadenara, pero puede haber regresiones en los niños y es completamente normal. Sí se esperaría que un niño en primaria pues se adapte mucho más fácil y mucho más rápido a la separación de los papás. Eso sí. ¿Y qué hago si mi hijo llora cada vez que lo dejo en el preescolar? Lo único que puedes hacer como mamá es ayudarlo con estas técnicas, tratar de brindarle la mayor seguridad posible, pero confiar. Confiar en que tu hijo va a estar bien, en que tu hijo va a aprender estas estrategias y que el grupo, el equipo del kinder o del preescolar están capacitados también para ayudar a tu pequeño a ir soltando y también
a ir creando estas estrategias, desarrollando estrategias de regulación, ¿ok? Yo sé que como padres puede ser sumamente difícil ver a tu hijo o a tu hija llorar, hacer berrinche, que te parte el corazón y que tú también te quieres poner a llorar, pero también, como ya les decía, es importante que mantengas la calma, que estés tranquila y ya que estás tranquila, que estás calmada, pues obviamente eso le vas a transmitir a tus hijos, ¿ok? Si estás ansiosa, si estás nerviosa, todos los niños tienen esta percepción como a flor de piel y entonces van a darse cuenta que no están en un lugar seguro y entonces vas a generar más ansiedad en ellos. Entonces, mantén la calma, confía en que la maestra o la maestra sombra o la directora o cualquier persona dentro del preescolar va a tener estas habilidades, tiene las habilidades justamente para ayudar a tu hijo a calmarse y a sentirse cómodo y tranquilo. Generalmente los llantos de los niños es justamente al inicio de la clase, cuando los dejas ahí en la escuela y después ya se les olvida, ya están jugando, ya están divirtiéndose y a lo mejor sí sucede consecutivamente que toda la semana cuando lo dejes llore, pero eventualmente se pueden regular, ¿no? Con la ayuda de los profesores y con estas técnicas que te compartí, el niño va a ir aprendiendo a regularse y a sentirse seguro. Entonces, confía. Y pues bueno, llegamos al final justo de nuestra plática, de nuestro webinar. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo durante esta casi hora, una hora estuvimos. Y bueno, me puedes contactar a través de mis redes sociales, aquí te las dejo. Me voy a poner diferente en la pantalla para que justo le puedas hacer screenshot a esto, ahí no se ve menos. Te lo dejo tantito para que le hagas screenshot y me puedas contactar a través de Instagram, de Facebook, de TikTok, a mi correo electrónico, también a través de WhatsApp. Ahí estamos para servirte. Ahorita, pues bueno, solo respondí esas preguntas, pero si llegas a tener más dudas, comentarios, preguntas, lo que sea, lo puedes hacer justo aquí en la cajita de comentarios o también a través de estas redes sociales me puedes escribir por WhatsApp, me puedes escribir un correo, me puedes mandar un mensaje directo en Instagram, Facebook, TikTok, como tú quieras contactarme y con muchísimo, muchísimo gusto estaré respondiendo a tus preguntas, ¿ok? Pues muchísimas gracias, que tengas un excelente día y nos estaremos viendo muy, muy pronto. Muchas gracias, nos vemos.